Narrativas cruzadas. Va. Bueno, pues ya discutimos nuestras teorías de lo que iba a pasar ahorita en esta película. Y unas cosas sí se cumplieron y otras no. Entonces ya nuestras teorías ya parecen que ya teorías fumadas. Y ya no, pero fue divertido tener esa plática. Bueno, ahorita ya esas impresiones son bastante genuinas. Vimos la película justamente ayer en su preestreno, nos sorprendió no ver tanta gente, pero justo esa película nos dio ya bastante material que comentar ahorita, mucho. Y pues ya, entonces, ¿quieres empezar? Ok, Avatar, Fuego y Cenizas. En teoría, no pasa mucho tiempo de la continuación de la 2, que es como que ya vemos que al final de la 2 es una batalla en donde quedan como que empates. Hay un claro ganador, solo sabemos que los humanos se retiran, ¿no? Pero Sí. pues no es ganaron la batalla o no la guerra. Entonces, exacto. Ya en esta nueva estamos viendo que ya la familia de este buen Jake está empezando a vivir a su manera el luto. El duelo. Su hermano, bueno, el menor que se llamaba Loak, lo está llevando en plan yendo al ¿cómo se le dice eso? Digamos al plano espiritual para espiritual. ver a su hermano ahí. Y, o sea, vemos que está como, o sea, así como que vive en el trance, ¿no? Entonces, o sea, tiene como, entre comillas, como recuerdos, visiones vivos con su hermano, quien sabe que ya está muerto. Y la verdad me sorprendió, porque, por ejemplo, la segunda película termina igual con una especie de visión así por parte de Jake y Neytiri, y vemos que están así hablando normal, ¿no? Pero ya por parte de Loak sí vemos que aquí Neteyam ya sabe que está muerto, ¿no? Y si le dice, no, es que tú no tienes la culpa de mi muerte. Y Loak se está de, no, es que, o sea, tal vez no, pero mi papá dice que sí, o sea, no me lo ha dicho explícitamente, pero es obvio que sí lo hace, que sí lo está culpando, ¿no? Ya después de esto vemos que Jake, la verdad, como buen padre ausente emocionalmente, o sea, no comenta el tema y se va y está ocupado y se acabó, ¿no? Y, o sea, aquí me gustó de que Jake se puso las pilas de que justamente, o sea, ganó la batalla, más no la guerra. Entonces va a la parte de naufragio y empieza a buscar armas, empieza a buscar material. Entonces, la verdad, eso fue bastante inteligente de su parte. Y es que su perspectiva era de que la guerra no se gana de que con flechas contra una pistola. O sea, ahí sí le doy la razón a Jake. Por otra parte, Neytiri, pues sí se la pasa llorando, está cantando, está rezando, etc. Y por parte de los hermanos, está Kirito, pues están tristonas, ¿no? Pero intentan como que estar ahí haciendo otra actividad, estar con la gente, no más que nada. Y aquí tenemos que Sireiya las ayuda. Y pues nada más, eso es como el principio sólido de esta película, ¿no? El duelo. O sea, el duelo, este inicio del duelo hacia la pérdida de Neteyam. Así, ¿qué más? Quaritch sobrevivió. Vemos que ya se está recuperando, porque justo como que dentro de la historia de la película pasan como 1 o 2 semanas, no más o menos, cuando mucho yo creo que un mes, ¿no? Porque vemos que ya todos estos personajes, o sea, Quaritch y sobre todo Jake, como que siguen golpeados, ¿no? Lastimados de esta batalla que sucedió. Y vemos que los humanos están planeando igual regresar a contraatacar, ¿no? No es sorpresa. Y por parte aquí de los Navi, vemos que ya son más Metcaín ahora que, digamos, hijos del bosque. Y que se van a seguir adaptando, en resumen. En resumidas cuentas. Ajá, aquí también cabe destacar que esta película se empieza a enfocar un poco más en Spider, más como un miembro Navi que hay un personaje de relleno que nada más causa problemas. Entonces vemos que justo aquí ya termina de, entre comillas, ser aceptado, aunque sea por la mayoría de los que están ahí. Y vemos que las máscaras tienen batería. O sea, eso la verdad se me hizo muy interesante, porque eso es algo que no nos habían dicho, ¿no? Y vemos que justo, o sea, empiezan a ver de, oiga, es que no podemos, o sea, sí queremos muchos Spider-Man, es parte de nosotros, pero no puede estar aquí porque, o sea, su vida pende de un hilo, o sea, simplemente, o sea, si lo tenemos aquí en algún momento, no vamos a poder salvarlo, ¿no? Porque vemos que justamente está en la noche y se empieza a ahogar porque se empieza a quedar sin oxígeno y no puede respirar, se está asfixiando.
Entonces vemos que su primera misión es llevar al niño con el campamento, ¿no? Al El campamento campamento de humano, Boscan. ¿no? Ajá, el campamento de... Ah, Al con los otros menos... científicos, ¿no? Que igual fueron ahí. Ajá, el campamento principal, en donde estaban, creo que igual el campamento del bosque y que estaban ahí todos, por parte de médico, parte humano, llevarlo ahí y que se quede ahí, ¿no? Para no ponerlo en peligro y que pueda llevar esta vida, continuar esta vida en el bosque, pero entre comillas a salvo, Ujú. ¿no? Bajo la mirada humana, entre comillas. Y ya, justamente aquí vemos que ya llegan estos nómadas de aire, otra nueva tribu Navi, que me hubiera gustado que los enfocaran un poquito más. O sea, tal vez nomás eran como comerciantes ahí un poquito random. Y lo más seguro es de que se vaya a retomar ya Ajá, después, en la porque el cuarta. diseño del personaje ya está ahí y no profundizamos tanto en esto. Así que lo más seguro es de que sea tema para la cuarta película, si es que James Cameron sí se anima a hacerla, por cuestión del presupuesto. Pero ya está. Se sube en este barco. Un globo ¿Globo? aerostático. Ajá, este Es un globo, alien. a este globo aerostático alienígena, y con esta criaturita, porque iba como con una criaturita que le iba dirigiendo, y la verdad sentí muy feo cuando, bueno, lo que le pasa después, que ahorita vamos para allá. Vemos que están ahí todo, Neytiri estaba volando, Neytiri, Loak y Jake estaban volando. Aquí vemos que Jake sigue enfadado con Loak, porque Loak parece ser que es esas personas que, o sea, intentan ser mejores, pero tampoco se ayudan a sí mismas, en plan de, o sea, que la siguen cagando una y otra vez. Entonces, él que buscaba la aprobación de su papá, pero no le hacía caso, no estaba pendiente del intercomunicador, hacía lo que él quería. O sea, y hasta cierto punto es pendiente de por qué él era como que tan rebelde y por qué entre comillas, Jake no le hacía caso, ¿no? Pero si hay un punto ahí en el que dices, no, es que ambas partes están mal, o sea, las dos están mal, pero hay una parte que siempre está más mal. Ujú. Entonces, este era el caso de Loak, ¿no? Y ya vemos que de repente, sorpresa, llega la tribu de bueno, los de fuego que son agresivos. Vaya, y aquí me gustó mucho porque yo creí que el primer ataque de esta tribu agresiva iba a ser después. Entonces, la verdad, o sea, como que estuve yo recordando algunos fragmentos del tráiler y los fui ya checando igual con respecto a la película y me gustó que estuviera como que muy dispersa. O sea, de que no pusieran de que literalmente los primeros 5 minutos de la película en todo el pinche tráiler. Ah, Porque luego es lo que pasa, ¿no? O sea, como que sí lo vi ahí muy variado. Entonces me gustó mucho esta secuencia del primer ataque. Y ya. Hasta aquí va mi parte. Más o menos. Ya, para no adelantarme de más. sí, ya vemos que al final deciden hacer este viaje familiar de despedida hacia la base y vemos que, al menos de parte de los humanos, ya estaban rastreándolos. Sí. Que también se me hace una pendejada que si sabes que están buscando a un güey en específico, al humano, a este Spider, pues, lo tienes muy al aire libre, ¿no? Y durante toda la película cometen ese error de tenerlo al aire libre, aunque sabemos que es una amenaza, pero... Y está chistoso, ¿no? Porque le dice, mira, coronel, al buen Quaritch, ¿cómo se llamaba su soldado? Digámosle, el buen Lyle. Y a Ajá. Lyle le dice, oye, ¿sabes qué? Le dije a estos chicos que lo investigaran, lo buscaran, le echaron ganas y lo encontraron, ¿no? Y le dice que les debía unas cervezas. Entonces ahí ya prácticamente los soldados militares ya tienen su ubicación, pero se nos adelantan la nación de las cenizas, ¿no? Les decía. La nación de las cenizas, que pues van y atacan de una forma muy referenciando a Japón, ¿no? Porque hacen un kamikaze prácticamente, un güey se prende fuego a sí mismo y se lanza, porque ya ven que este buen Jake es el prota, ¿no? Entonces pues estaba cargando un chingo de sus soldados y dicen, oye, elimíname ese. Vemos que el buen Loak tiene... La sigue cagando, la cagó antes y la está cagando ahorita, porque Jake le había dicho, oye, conserva el comunicador, se le olvida del comunicador, o sea, tiene temitas que tiene que resolver. Al final, pues, son más enemigos, nuestros protas pierden esa batalla, colapsa uno de los globos aerostáticos, Sí. que en teoría ese tipo de vehículo está conformado por dos animales, ¿no? El que es una madresota que levanta el pedo y el otro que es el chiquitito como Yo que es el entendí de que era empuje, solo un ¿no? animal, o sea, que era el que daba como el impulso, el que dirigía el barquito, bueno, el globo. Y otra cosa era el globo. Entonces, o sea, sí era una materia, digamos, orgánica, pero no estoy segura de qué es. La verdad, no sé. O sea, a lo mejor era como una piel, tal vez. Es más como una medusa, ¿no? Gigantesca.
Que yo sentí que nada más era un animal. Yo lo vi como dos. Sí. Bueno, esta parte de aquí, la parte de arriba, colapsa por el fuego. La apsa explota, bueno, se empieza a hundir y vemos como el animalito pues, mama ahí, ¿no? Sí, eso estuvo feo. Nadie lo pudo liberar. Pero pues obviamente la familia de Jake tiene que sobrevivir, ¿no? Porque es toda la película. Entonces, pero pues, ya desde un inicio nos habían planteado que Spider pues tiene el problema con la máscara. Entonces ya le quedaba poca pila y tenían que ir al barco, pero pues el barco estaba ya siendo saqueado por las cenizas. Y estuvo muy chistoso porque al parecer creo que los cenizas tienen una mejor visión, ¿no? Porque mientras Locke necesitaba la mira del rifle para verlos, los de la ceniza en chinga solo voltearon y dijeron, mira, ahí hay un güey, ¿no? Entonces, o estos güeyes no se ocultaron o tienen para una mí mejor que visión. no se ocultó tan bien. O sea, ahí le faltó. O sea, yo creo que eran más observadores, tal vez, en el aspecto. No, entonces supongo que estaban igual siguiendo. Estaban continuando buscando sobrevivientes. Y aquí es cuando de repente voltea y lo ve y es como, vámonos, ¿no? Y sigue, aquí empieza empiezan a perseguir a los hijos de Sully que sobreviven y ahora sí que entre todos se logran se logran poner a salvo. Llega un punto en el que dicen, no, es que tenemos que regresar al barco porque es nuestra última posición conocida. Y aquí vemos que la ausencia de Neteyam se empieza a hacer presente, porque Neteyam era generalmente el que dirigía como estas cosas, y aquí todos voltean a ver a Loak porque ahora él es el mayor. Ahí, o sea, es Loak, sigue Kiri, sigue Spider y finalmente Tuk, ¿no? Entonces como que todos lo voltean a ver porque no saben qué hacer, y justamente en esa toma como que queda un huequito ahí entre los hermanos, justamente yo creo que era ahí el lugar de Neteyam, y ya, empiezan a quedan de acuerdo en que tienen que regresar y regresan. Total, empiezan a caminar, correr y todo, rodeando el camino por el que ellos venían para evitar encontrarse con los de fuego. Y justo aquí, en medio del camino, Spider se desmaya y ya no pueden más. Y esta Kiri vemos que tiene esta como visión trance y ve una de estas como medusitas chiquitas que Neytiri había visto en la primera película, la primera vez que conoció a Jake. Y supongo que ella sí recuerda más el poder de esas cosas, porque vemos que Tuki y Waka como que la ignoran, y Kiri es la única que como que sí entiende como qué está pasando ahí, ¿no? Con la presencia de esta criaturita. Y entonces vemos que igual incluso cuando le dice ponla a la tierra, o sea, como casa, su voz cambia así muy extraño. O sea, no se escucha, o sea, sí se escucha a ella, pues se escucha diferente, ¿no? Y ya Locke se queda así y ya la coloca a esperar en el piso. Ella empieza un rezo, agarra esta medusita, como que la rompe, pero la coloca en la boca de Spider, así como si se la tragara. Creo que sí hace que se la trague. Entonces ya ella empieza el rezo y todo, y vemos que esta transformación de Spider a, no digo Navi, pero sí esta como adaptación como espiritual guión física, porque vemos que, o sea, una vez que él se traga esta cosita, la misma tierra como que lo empieza a abrazar con sus raíces, y su cuerpo incluso se empieza a iluminar y todo, mientras hasta Kiri hace sus rezos, y vemos que hasta Kiri se empieza a iluminar diferente, y empezamos a escuchar como un pulso de fondo. Termina este trance, Loak decide separarlos, porque esta Kiri se conecta a la tierra. Eso es algo que no habíamos visto antes. Sabemos que se conectan luego con criaturas y con plantas, pero Kiri se conectó directo a la tierra, entonces eso sí me llamó la atención. Y porque, o sea, ella lo hizo, pero los demás, ¿por qué no lo hacen entonces? ¿No? Entonces, esa es una parte. Ahora, la otra, Spider es como que revive, porque creo que sí se murió momentáneamente. Y siguen huyendo, continúan huyendo, pero o sea, como que les ganó la emoción de que él estuviera vivo, pero sí fue un momento de, a ver, ¿qué acabas de hacer, no? ¿Tú te diste cuenta de lo que acabas de hacer? Y ya, pero no le toman importancia y ya siguen corriendo hacia su última posición conocida. Y aquí fue bien chistoso porque justamente aquí es cuando aparece Quaritch, ¿no? Con Jake, y empiezan a buscar el niño, es como de, a ver, todos queremos la custodia y los estamos buscando al chamaco. Pues no nos queda de otra más que vernos las caras mientras lo buscamos. Y empiezan a hacer como una especie de tregua. Y ya. Vamos a ver qué quieres comentar hasta ahorita aquí. Pues vemos que Quaritch aparece, la arrestan en chinga. Sí. Que fue una misión muy fácil. Pero pues ya, al Quaritch pues, tiene corazón, ¿no? Por el niño. Entonces pues, se hace este tipo de tregua. A su soldado aliado, pues como que no le gustaba la idea. Pero pues ni modo. Jake con sus habilidades de rastreador llegan. Vemos que los de la ceniza ya los tienen. Se percatan que el Miles
bueno, el Spider puede respirar. Entonces es como, chingar, ¿cómo, no? De igual forma ya vemos que la Nación de las Cenizas están como que muy cautivados por las armas, que es como, oye, pues esto ni siquiera le dejó marca o lo dejó en chinga. Ya vemos que igual, ¿cómo se llamaba la Barang? Bueno, no tiene la imagen, quién sabe por qué, pero la líder de la Nación del Fuego, según yo, se llamaba sí, Barang. Barang. Que no sé por qué ahí no sale con su imagen, Sí, pero bueno. Ya vemos que Barang le está diciendo, oye, enséñame a usar los rifles, pero pues aquí nuestro buen Loak dice, pues no, estás bien mensa si crees que te voy a enseñaros un arma. Pero pues se aparece el Jake, le ayuda y parecía que era un buen plan, ¿no? Porque eran entre tres, o sea, se empiezan a equipar y el buen Quaritch pues, agarra a la líder, ¿no? Pero no entendí muy bien cómo era no el fetiche, pero la técnica de Barang de usar su cola para conectarse a los otros y doblegarlos o Bueno, su trenza, controlarlos. porque cola no es. O sea, Es la una cola, o sea, sí cola. tienen cola, pero Sí, la cola. trenza es aparte. Entonces, ¿se acuerda que la trenza tenía como justamente era como una espisa viva también de ellos. Era como la parte igual que les daba energía, lo que permitía conectarse con el planeta. Entonces, ella agarraba como esta energía y se conectaba con los otros navis. Entonces esta parte era como que muy sensible y muy espiritual. Entonces era esta Brank engaña a Quaritch y se conecta con él en un descuido y aquí como que lo torturaba. O sea, yo creo que era más que nada como con energía, ¿no? Tal vez, no digo tanto con emoción, pero sí como con energía, con esta agresividad que ella tenía tanto, lo lastimaba. Y como que hasta cierto punto no digo que tuviera un control mental sobre él, pero como que así parecía, hasta cierto punto, porque obviamente Quaritch no le iba a enseñar así porque sí usar las armas, sí vio que estaba loca y sí vio cómo era, o sea, era una amenaza, pero como que a partir de aquí tal vez igual como con la conexión y todo, como le obedeció, vaya. Ya a un punto en el que está justo Barang le diciendo, pues ya no me sirves, te voy a matar. Y pero no lo hace porque justamente aquí como que empieza el movimiento entre todos, logran escapar nuevamente y pero aquí logran escapar porque igual nuevamente es Kiri la que se conecta y mueve su entorno con su propio poder para poder escapar. Entonces esta niña sí fue como, o sea, como que en un principio tal vez no era tan consciente de sus poderes, pero conforme empezó a experimentar más, o sea, como que tal vez ya no ni siquiera lo razonaba, actuaba como por instinto por las cosas que ella podía hacer. Entonces aquí está, ese detalle me gustó bastante. A partir de aquí igual vemos que escapan. Igual está de, no, dame al niño, pero el niño ya sabe con quién quiere quedarse. Y al final no me acuerdo aquí por qué se separan. Llegan los aliados de Jake. Ya me acuerdo, llegan los amigos de Jake y Quaritch, nada más. ¿No? Entonces sí fue como, ok, pues nos hicimos pero pues ahorita, pero él quiere tu custodia. Vemos que regresamos a la tribu del bosque porque igual en el ataque de los cenizas hacia donde estaban ahí los globos, Neytiri queda mal herida precisamente por mano de Barang, queda lastimada aquí como por acá, queda lastimada del lado izquierdo, casi cerca del corazón, y llega moribunda al campamento del bosque. Entonces es por eso que llegan los aliados del bosque a rescatar a Sol y a sus hijos. Entonces ya vemos ahí que se está recuperando y todo, vemos que obviamente todo lo reciben así bien, porque pues era su antiguo hogar, y que aquí se empieza una discusión entre Neytiri y Jake de ¿qué onda? O sea, el niño está respirando, ¿no? O sea, si vemos que más humanos logran conectarse con Pandora, esto va a valer cheto, o sea, todos vamos a morir. No sé, esto nunca va a acabar o simplemente, o sea, va a acabar cuando ya no estemos nosotros, ¿no? Entonces, Neytiri dice, hay que darle cuello. Jake, no, hay que ver. O sea, sí se puede, podemos esconderlo, podemos lidiar con esto. Pero al mismo tiempo sí, sí se la piensa en plan, no, es que si lo capturan o algo, lo van a estudiar. O sea, no les va a importar a él, solamente lo van a estudiar, ¿no? Y aquí vemos que regresan nuevamente al campamento acuático para ponerse a salvo porque todavía no habían encontrado ese lugar. Entonces, entre comillas, estaban ahí nuevamente a salvo. Y ya regresan con el niño, ya como que todo lo aceptan hasta cierto punto. O sea, que me llamó la atención que la Sahik del campamento de agua está Ronald. No le hace fuchi a Spider. Aquí, eso me llamó la atención, la verdad. Y todo el mundo lo trata como igual. Y vemos que justamente aquí a Spider ya le empieza a crecer justamente esta trencita que era lo que lo conectaba con pues el mundo de Pandora. Uh-huh.
Llegan ahí y es directamente cuando también tienen el pequeño juicio de las ballenas o del exiliado, o eso fue después. Según yo, eso fue después. Son 3 horas, no mames, se Sí, mamaron. sabes que son, o sea, les digo, pasan un chingo de cosas aquí. Entonces, si nos falta algo, pues ya sabemos por qué fue. Y ni modo de, o sea, no podemos grabar la película y andar allá haciendo notitas de todo lo que pasó, porque pasaron un chingo de cosas. Entonces, una disculpa si se nos pasa algo, ¿ok? Entonces, pues sí, si no, pues vamos regresando, ¿ok? Entonces, sí, vemos que aquí está nuevamente la discusión de qué pasó con Payakan. Se le sigue exiliando porque se le sigue responsabilizando de las muertes de Tulkum. Vemos que ya hay Tulkums que están siguiendo a Payakan y que están peleando contra los barcos. Vemos que el pendejo, el que dirigía todas las misiones de la casa de Tulkum sigue vivo. La verdad, eso sí se me hizo una mamada. Porque, o sea, vimos que en la película anterior, por el ataque de Payakan, básicamente se le voló el brazo y cayó al mar. O sea, ¿cómo chingados se salvó? O sea, entiendo que, o sea, sí había como tecnología y vemos que tiene un brazo completo cibernético. Pero no, no me gustó que se sobreviviera. Porque ahorita se volvió a morir, es como de, güey, ya va a aparecer otra vez y, güey, ya, o qué onda, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, ahí, ¿no? Ya está igual dirigiendo su misión y todo, y sigue igual de loco que siempre. No tengo queja con el biólogo marino que estaba ahí porque, o sea, vimos que no murió en la película pasada, entonces me hace lógico que apareciera ahí. Y en resumen eso. Y con respecto, baja, vemos que, o sea, regresan. Como que Soli y el otro, Tonowari, o sea, como que siguen al mando. Ahí como en un 50-50. Y vemos que aquí Jake está nuevamente en negación de ser quien es decir, Turuk Makto, como tipo elegido, ¿no? Pero vemos que, o sea, lo vemos como que en negación, o sea, es una negación tanto de su duelo como de él mismo. Y justo también aquí podemos ver que había algo más con los de Marino, pero no me acuerdo. ¿De qué? Que, como que a partir ya de este regreso, como que ya las cosas empiezan más a hablar entre la familia, no con respecto a la muerte de Neteyam. Entonces, por ejemplo, Jake tiene una discusión con Neytiri, ¿no? Bastante fuerte, una discusión de pareja, pero es normal que con este tipo de duelo y de pérdida, pues tanto la pareja, es decir, Neytiri y Jake, como los padres, tengan discusiones al igual que con los hijos. Pero ya se empieza a mencionar, o sea, ya no es un tema silencio, o sea, ya se empieza a mencionar esto, ya verdad que esto me gustó bastante, porque, o sea, nuevamente estuvieron a punto de perderse entre sí, ya tenía que haber un momento en el que tenían que hablar de eso. Entonces eso me gustó. Y de ahí en fuera, ¿qué más pasó? No me acuerdo. Ya me acordé. Aquí, Quaritch ya reporta al cuartel que el niño ya estaba respirando aire y era como de, ¿cómo? Y ya se empieza también a redirigir la misión para capturar al niño y estudiarlo. Aquí ya vemos que Quaritch dice, no, pues si hay una forma de buscarlo, o sea, es justamente con más nativos, tal vez no con nosotros, pero sí con más nativos, y empieza a buscar esta alianza con Barranc. Que quiso aplicar la de Cortés yendo con los indígenas para atacar indígenas. Entonces, pero es lo que te digo, o sea, ahí va Quaritch bien acá con su francotirador, que es un cuate, ya le manda armas, le dice, uno lo pica y le dice, oye, no voy a olvidar esto, y justamente a los 2 minutos a quien le apunta para que maten es al tipo que lo pica, entonces no, sí, tiene razón, no se lo olvidó, y vemos que ahí Barranc dice, va, hablemos en mi choza, pero sí, eso en algún momento Barranc sí voltea a ver al Franco, entonces, y el Franco estaba lejos y camuflajeado, entonces te digo, que por eso me da la sensación de que los cenizas tienen una mejor visión, porque si eres como que voltea a ver y como de, ya te vi, perro, pero está bien, voy a hablar con tu cuate. Ya vemos que al menos los Barranc tienen en sus fiestas, no que como ellos en el pasado sienten traicionados por la diosa Eiwa, pues dicen, no, pues ya no hacen las celebraciones típicas, ¿no? Y ya ellos aquí se meten acá. ellos sí mataban tal cual a otros Navi, y vemos que no sé si se los comen o qué hacían, pero igual cuando capturan a los hijos de Soli, vemos que estaban, creo que abriendo a uno, o sea, uno estaba colgado, creo que de los pies, y estaba abierto. Sí. Entonces creo que se estaban comiendo su corazón o algo así, pero estaban ahí, o sea, estaban echando, vaya. Entonces vemos que sí tienen unas costumbres muy diferentes. Ellos sí son como más, entran todavía como más en trance, a diferencia de las otras tribus, no son tan pacíficas. Y también vemos que
también pues consumen drogas hasta cierto punto, o sea, consumen cosas que los hacen entrar en ese mismo trance. Entonces ya cuando esta Barang está platicando con este Quaritch, lo hace entrar en este trance, le da como un polvito y este Quaritch queda de ay güey, de verdad estoy pasando bien raro, ¿no? Y vemos sus alucinaciones. Aquí esta Barang claramente aprovecha para seducirlo y para convencerlo de que pues sí la ayude. Y cuando ella le dice, no, pues que tienes que ofrecerme, pues, para mí me vales, que tienes que ofrecerme, Quaritch le ofrece poder. Dice, tienes armas, puedes propagar tu fuego, yo te voy a ayudar. Pero tú ayúdame con esto. Y Barang acepta. Y, o sea, creo que a Barang le gustó mucho la determinación de este Quaritch, porque dice, a ver, ¿tú quién eres para mí? Y este Quaritch le dice, soy un igual. O sea, no le dice, soy un esclavo, tú eres mi ama, nada de nada. Le dice, soy un igual. Y eso le llamó mucho la atención a esta Barang y por eso terminó por aceptarlo. No solamente como un aliado, sino incluso también como un amante, es lo que vemos después, ¿no? Que sí hubo ahí una atracción más grande ahí. Pero no, o sea, yo tengo una teoría. O sea, siento que también, o sea, no solamente fue como por la personalidad, sino también fue por esta conexión que tuvieron. ¿De la cola? Con la trenza. Tal vez, o sea, porque sabemos que luego sí lo usaba para torturar a otros navis, pero como que la suya también duró un poquito más. Y vemos también que luego cuando ella se terminaba de conectar, les cortaron precisamente esta trenza. Entonces como que sus lazos y como que la energía que ella absorbía era diferente. Entonces como que con Quaritch esta energía como que fue como compartida. Por lo mismo de cómo era, y pues también como que no se enamoran, pero sí tienen como una fuerte atracción uno con el otro. Y pues en resumen eso, con respecto a esta tribu, vemos que Quaritch poco a poco, entre comillas, se va haciendo uno de ellos, porque primero se ve de que muy uniformado, muy azul, y conforme va pasando la película, se va pintando más de blanco. Y ya casi, ya en el mero final ya está completamente pintado de Navi, aunque aún sigue con su short de uniforme de militar. Y ahorita llegamos a esa parte. Pero si ahorita, mientras tanto, está como un 50-50. Y aquí tenemos el viaje de Locke. ¿No te acuerdas? No, sí, pero siento que eso ya... Es más después, ¿no? Ajá, o sea, antes de que haga el viaje, vemos que Locke quiere hacerse la desvivisión con uno de los rifles, pero pues, sí. Pero hasta eso fue un tibio y no se quita la vida. Sí, porque había tenido una discusión con Jake, en plan de, no, es que tú me estás culpando por la muerte de mi hermano, y Jake casi le dice, pues al chile sí te estoy culpando porque eres un inútil. Y pues obviamente, pues cómo no se iba a sentir mal. Entonces vemos que así entra en crisis y todo, llega Tsirei y llega Ankiri y entienden lo que pasa y lo consolan. Porque aparte de eso se termina enterando que su hermano Payakan está ya más exiliado, o sea, bien que no se acerque y que al contrario se aleje lo más que pueda. Entonces, o sea, solo, sin nadie y demás, sí le dieron ganas de desvivirse, pero no lo hace. En vez de desvivirse, decide agarrarse una lanchita, bueno, no una lanchita, ¿cómo se llaman esos animales? El que usaban para nadar. Ay, no me acuerdo, pero te lo busco, a ver. Vemos que se agarra a su animal acuático Ilu. Y yo no entendía al inicio porque te digo que la 2 no la tenía muy fresca, pero es para embarcarse en este viaje buscando a su cuate, bueno, a su carnal exiliado, y se lanza, ¿no? Y después van sus otros amigos de la tribu. Ya vemos que al final sí llega con él, pero no llega con él. Antes de llegar con él llega esta nueva especie que no sé si habíamos visto en la pasada. Eran como... Que unos pulpos raros. Como unos pulpos que se supone que eran... en cierta parte como espíritus del mar que se dedicaban a juzgar a las almas, ¿no? Pero que sí vimos que eran completamente agresivos y peligrosos. Eran como un tipo calamar, era más calamar que pulpo. Y lo empiezan a atacar, pero justamente igual aquí llegan Sireyya junto con sus hermanos y para ayudarlo, porque o sea, me dio mucha risa porque Sireyya siempre lo apoyó, pero los otros dos hermanos yo creo que igual vieron su valentía y todo, y ya no lo odiaban. Ya procedieron a ayudarlo y lo defienden. Justamente igual aquí llega... bueno, incluso, o sea, llegan ellos junto con sus Tulkums correspondientes y defienden a Loak. Ya una vez que terminan y todo, continúan nadando y finalmente encuentran a Payakan con solamente un miembro de su, digamos, clan original Tulkum, que resulta ser un Tulkum muy malherido de ya mucho antes,
ya aparte también longevo, que ya está muy muy adherido al grado incluso de estar ciego. Entonces pues simplemente ya no iba a sobrevivir solo, vaya que le hizo compañía, pero se quedaron de que what. Y pues ya como estaban muy lejos, pues sí decidieron ya regresarse a su casa, ¿no? Para platicar esto que había pasado, porque que con respecto a que los Tulkum ya no podían no participar en la guerra, porque, o sea, sí tenían que empezar a defenderse, o sea, sí eran muy pacíficos y todo, pero llega un punto en el que simplemente ya no hay cosas que ya no se pueden aceptar, ¿no? Entonces ya había habido muchas muertes de Tulkum como para ya no hacer nada. Y ya, esa parte por parte de Loak, quien vimos que era, que no siento que fuera un viaje de expiación, pues hasta cierto punto sí, pero expiación de su culpa que él sentía, ¿no? Y también con respecto a ser más decisivo, también, porque, bueno, ya más adelante vemos que nuevamente vuelven a enjuiciar a los Tulkum, bueno, perdón, los Tulkum vuelven a enjuiciar a Payakan. No, están viendo justamente si pueden participar o no, y ya llega Loak y dice, no, pues vete aquí, chamaco baboso, los adultos están hablando, y luego dice, no, y como que el Jake sí se le queda viendo, y ya al final, por discusión y amenazas, al final terminan dejándolo hablar, y es cuando aquí se pone y todo, empieza a defender, trae sus pruebas, bien sólida y todo, y finalmente eso hace que los Zulkum tomen la decisión de sí entrarle a la guerra. Pero ya me adelanté un poquito, regresando al viaje de Loak, ¿qué es lo que sí? O sea, después de que... No, pues sí, ya se encuentra el Madrid, ya hay un corte y volvemos con los estos cristianos. Sí. Pero... En tierra, ¿qué es lo que pasa? Durante eso, que es cuando ya nuevamente regresa Quaritch, ahora con su nueva vieja, Barang, ya van a la isla y ya bajo amenazas lo encuentran a Jake y a su familia y pues ahí empiezan a ver un pequeño negociación, ¿no? De, jálate tú y tu esposa porque te quiero a ti para ya al fin entregar, porque es su chamo, para eso fue, parece que la misión de Quaritch de todo este tiempo es pues, venganza, ¿no? De quien lo traicionó. Al inicio iba a ser como una matanza, pero pues Jake logra como que... calmar las aguas, logra ser un mediador y no se derrama ningún... No se dispara ninguna bala y solo se dispara una flecha, pero no hirió a nadie. Y fue Neytiri, quien vimos que justamente... aquí regresando con Neytiri ahorita. O sea, sí dispara, pero... O sea, dispara al propósito solamente como para advertencia. O sea, no le dispara tal cual para matar a Quaritch. Aquí me gustó mucho el viaje de Neytiri porque, o sea, vimos que sí estaba completamente en duelo y demás. Y que sí quería venganza contra cualquier humano, sobre todo. ¿No? Que ella odiaba a todos los humanos, etcétera, 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 ¿no? Y que también hasta cierto punto también por esa misma razón ella odiaba a Spider. Y vemos que igual ella pasa por esta transición, no solamente de su duelo, sino también de ella por su odio. Y eso también se refleja en el cómo ella se va recuperando de la herida en su brazo y cómo poco a poco empieza a volver a tener la capacidad de disparar un arco. Entonces esta capacidad es toda esta furia que ella sentía y esa incluso desconexión, porque Jake hay un punto en el que sí, cuando discuten dice es que no manches, con fe no vas a derrotar a nadie, y esta Neytiri dice, oye, o sea, perdí a mi hijo, perdí mi bosque, perdí a mi padre, o sea, perdí esto, estoy aquí en un lugar que no conozco y del cual no me gusta estar, extraño esto, o sea, no puedo hacer nada, o sea, lo único que tengo es mi fe, o sea, y sí, o sea, sí entiendo, o sea, que Jake le dice, no, o sea, sí tienes tu fe, pero güey, también tienes tu familia, o sea, entiendo esa parte, pero simplemente mucha gente para poder luego sostener a su familia y poder sostenerse a sí mismos, necesitan una fe en que creer, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que esta Neytiri pueda ya, finalmente, aún entre comillas sin conflicto, disparar la flecha, ya abarca a este personaje de que, entre comillas, no está abierta a negociar o a no pelear, pero ya está más tranquila, ya está más, ya está siendo nuevamente ella y ya nuevamente está como, entre comillas, recobrando la cordura que tenía. Y ya vemos que se llevan a Jake con los humanos. Y aquí también capturan a Spider, ¿no? ¿En qué momento la capturan? Está... Kiri y Spider van a conseguir agua, que están en un pinche río, ¿no? Que empiezan ahí, que ya es cuando ya la Kiri toma la iniciativa, ¿no? Y se lo besa. Y yo dije, sí. Se veía venir. Se veía venir. Uh-huh. Pero eso nuevamente mi queja es como de, güey, o sea,
Ponle tú que al inicio de la película Spider representaba un peligro de, güey, están buscando un humano, este es un pinche humano, y ahora es más, este es la representación de toda una amenaza, de una posible colonización completa. Entonces es como de, quédate aquí, Jake era consciente, y en vez de decir, tú quédate en la aldea, ni te asomes, güey, quédate ahí, era como de, fue por agua, es como de, ¿en qué momento no tuviste una plática de decirle, güey, sí, ya eres un peligro, sí. quédate en la pinche base y no te salgas de ahí? Sí, les faltó vigilancia con respecto a él, o sea, no solamente por... O sea, sí por seguridad de todos y también por seguridad de él mismo. Entonces ahí sí hubo una pequeña fallita ahí. Entonces ya cuando iban de regreso, pues los de la ceniza los capturan. Sí. Bueno, capturan a Spider porque pues, al final iban por él. Por eso dejan a Kiri. Sí, porque justamente, o sea, Kiri llega y le dice a Jake, y justamente aquí es cuando llega Quaritch, ya con todo su ejército, y ya pasa la negociación de la que acabamos de hablar. Entonces, se llevan a Jake a la base ya humana que estaban ahí construyendo. Estaban ahí ya... Vemos que ya hay un chorro, muchísimos humanos ya ahí en esa base, tanto militares como civiles, incluso porque vemos periodistas. Y vemos que toda esa parte de ahí sí es como es una base militar, al mismo tiempo es como también una fábrica y también es ciudad. Entonces, o sea, vemos que toda esa parte ya está completamente gris, ya está completamente negra, oscura, de puro humo y basura y mierda como en la tierra, ¿no? Entonces, vemos aquí que Jake no va a ser enjuiciado, sino al contrario va a ser humillado y después va a ser fusilado, porque ahora resulta que todo el mundo sabe que ese señor fue traidor de la humanidad y que ahora es Navi, ¿no? Que la verdad sí se me hace un poco exagerado, como magnificaron todo, como de que todo el mundo, toda la tierra se enteró de que hubo un traidor Navi ahí humano. La verdad sí se me hizo un poco exagerado. O sea, creo que eso se pudo haber quedado nada más como entre militares y se acabó. Pero ocurrió esto y vemos que aquí ya adentro ya están planeando igual sus estrategias para atacar a los Tulkum en una ceremonia que iban a tener las crías, madres y crías, y empiezan a atacar. Entonces aquí vemos nuevamente ya aquí al biólogo marino, y él dice, es que no mames, o sea, amo la naturaleza y todo, pero esto... Simplemente no puedo participar en esto. Entonces vemos que toma la decisión de ayudar a Jake. Y empieza a planear sus cosas poco a poquito. Por otra parte, vemos que Neytiri dice, no, a mi viejo nadie me lo toca. Y planea un rescate ella solita para ir por Jake. Entonces, por otra parte, vemos que a ya lo están estudiando, le están sacando muestras de sangre, lo están forzando a hacer pruebas físicas y también biológicas para poderlo estudiar y ver por qué él sí puede respirar ahí. ¿Hasta aquí me estoy saltando algo? No, vas bien, vas bien. Muy bien. ¿O algo que quieras comentar hasta ahorita? Que es cuando Quaritch tiene la plática con su hijo, ¿no? Que le da una hamburguesa, la menospreció. Una hamburguesa en Pandora se aprecia, ¿no? Yo digo... No, me... Y ya es cuando le pide la plaquita de, oye, y ahí es cuando tienen la conversación, ¿no? Sí. De, pues al final de cuentas, pues... Que luego la retomará de Jake, que dice, oye, pues yo soy tu jefe, y no, pues mi papá ya está muerto, tú eres un clon con sus memorias. Sí. Y es que hasta cierto punto, pues sí, ¿no? Y ese es cuando podías ponerte ahí filosófico de qué tan cierto, qué tan no. Podías ya dejar de seguir la misión de quien eras antes, porque ya no eres ese antes. Sí. Justamente creo que ese tema se toca mucho con respecto a este personaje, porque Jake, en las dos ocasiones en las que tuvieron que hablar, o sea, no solamente cuando capturan a los hijos y se tienen que poner de acuerdo, antes de que lleguen los aliados de Sully, y también cuando están en la negociación, Jake le dice, no mames, o sea, estás viendo dónde estamos, estás viendo el tipo de la naturaleza que estás viendo, la espiritualidad de los pueblos y todo. O sea, no le dice en plan de, ¿por qué crees que yo me volví Navi? Sino le dice en plan de, oye, o sea, detente un momento, deja de ser soldado, empieza a ser tú, porque, o sea, ya eres un hombre muerto, pero puedes ser libre de esa muerte, libre de ese ser, aunque tengas tus memorias. Intenta probar conectarte con algo, ¿no? O sea, porque una cosa a lo mejor es conectarte, te comidas como con algo útil, que eran, por ejemplo, estas criaturas con las cuales se transportaban, sobre todo las terrestres, porque eran con las que ellos llegaron a usar, pero sí en plan de intenta conectarte, no sé, con un árbol espiritual, o con la misma naturaleza, con algo, ¿no? Y es algo que sí le repite mucho Jake, y que Spider también le llega a decir, ¿no? De en plan de, es que yo no soy humano, yo soy Navi, ¿no? O sea, físicamente es un humano, pero, digamos, espiritualmente, aun cuando no tenía la trencita, era un Navi como tal.
Ujú. Y aquí tiene la plática sobre la madre de Spider, que resulta que murió en una batalla. Y finalmente, Spider le pide una placa, ¿no? Bueno, su placa de él, Quaritch se la da, no le da importancia, y Spider la usa a su favor para poder escapar de ahí. Y fue muy inteligente, la verdad. Yo creí que dije, ay, sí, pinche chamaco sentimental. Dije, ¿por qué quiere esa madre? O sea, fue lo primero que yo pensé. Y después cuando vi que le iba a estar, dije, mira, no es tan tonto como yo creí. Ya finalmente escapa y empieza a ver la forma de rescatar a Jake. Porque él sí sabe que Jake está ahí, pero, o sea, Jake también sabe que Spider está ahí, pero no sabe cómo encontrarlo. Y simplemente no puede porque está ahí enjaulado, básicamente. ¿Alguna otra cosa? Hasta aquí. O ya saltamos a Neytiri. ¿Qué quieres hablar de ella? De cómo se va infiltrando. Sí, en teoría tocaría ella. Ok, aquí vemos que Neytiri ya empieza a llegar a la base, pero antes mata a uno de los de la tribu de fuego para tener como su pase de que no era enemiga sino aliada. Y vemos que también se maquilla como los de esa tribu. La verdad fue muy inteligente. Vemos, o sea, sí vemos a una Neytiri desesperada, salvaje, pero también decidida y calculadora. Eso fue lo que me gustó mucho. Y vemos que se empieza a infiltrar y todo. Y su plan iba muy bien porque fue directo a matar a esta... ¿Cómo dijimos que llamaba? Barang. Y pero no sin antes preguntarle dónde está su esposo. Porque claramente pues, ella no sabe dónde está, pero necesita saber a dónde va a ir. Ya la amenaza. Barang le dice, tienen una pelea, llega a Quaritch y empiezan a perseguirla. Mientras ella intenta huir hacia donde se supone que está su marido. Aquí vemos que justamente el biólogo marino ya empieza a calcular el escape de Jake. Así que agarra una de esas grúas gigantescas, empieza a armar el caos y termina por romper la jaula donde Jake escapa. Como que Jake se da cuenta, sale de la jaula y se cubre luego con lo que es la grúa. Aquí espero ya lo iba justamente iba a alcanzar a Jake. Él ya estaba disfrazado ya de humano con un uniforme que encontró. Y vemos que empieza a intentar seguir a Jake, ¿no? Porque finalmente quiere alcanzarlo. Vemos que llega un punto en el que ya la grúa ya no puede seguir. Biólogo marino sale, Jake lo recibe y todo, y empiezan a planear cómo salir de ahí. Aquí Quaritch ya se entera que el niño escapó, manda a decir con sus militares que no lo maten cuando lo vean. Y vemos que también ya saben que Neytiri está ahí. Entonces están como dos campos siguiendo. Los Na'vi están siguiendo a esta Neytiri, también parte del ejército. También otra parte del ejército está siguiendo a Jake junto con Spider, ¿no? Mientras lo buscan. Total, Jake y Spider se encuentran. Spider, sabiendo que no le pueden disparar, defiende a Solid. Y finalmente aquí llega esta Neytiri y lo saca a los dos. O sea, no le hace fuchi a Spider, sino que también lo saca. Y Quaritch y los demás quedan como payasos. Igual, aquí nuevamente Jake le pide a esta Neytiri que aterricen ya una vez que están lejos y a salvo. Y descansan. O sea, Spider anda como muy jajaja. Anda como muy él, anda muy relajado y todo. Y por otra parte, Jake lo vemos muy pensativo. Y aquí es cuando finalmente le dice a Neytiri, ¿sabes qué? Pues creo que sí tenías razón. Creo que sí tenemos que matar. Y esta Neytiri, o sea, le sorprende ir eso de su esposa. Porque, o sea, si bien era lo que ella quería en un principio, como que ahora sí la piensa. O sea, lo piensa. Empieza a pensarlo de, bueno, es que, ¿por qué? No, o sea, o esto está mal. O sea, le empieza a pensar ya mucho. Le empieza a dudar, sobre todo. Y esta Neytiri, pues finalmente acepta la decisión de su marido. Un poquito no tan de acuerdo. Y finalmente Jake, con todo su dolor y todo, se lleva a Spider más adentro del bosque para matarlo. Niño no se da cuenta, sino ya hasta después, cuando Jake le pide que se ponga de rodillas. Y Jake empieza a rezar, ¿no? En plan de, no, pues por favor recibe a tu hijo, o sea, si en ese momento ya mi mano, etcétera. Vemos que Neytiri se queda ahí en el río y mientras estaba lavando el maquillaje, o sea, todo me gustó mucho ese reflejo, o sea, que se limpia el maquillaje y ve sus manos rojas como en el agua, como si tuviera ya la sangre en sus manos, o como si ellos fueran a tener sangre en sus manos y matan al niño. Entonces, esto ya es más como
o sea, sí necesito también incluso hasta maternal y espiritual. Entonces esta Nate dice, no, esto está mal, y va tras Jake y tras Spider. Una vez que Jake intenta clavarle el cuchillo a Spider, se detiene y justamente llega Nate. Y aquí es cuando esta Nate finalmente termina por darle esta aprobación a Spider, porque, o sea, técnicamente también lo creo. O sea, de lejito así como de, chate para allá, pero finalmente lo creo. Entonces también hasta cierto punto también era su madre, ¿no? Y finalmente aquí es cuando dice la frase, te veo, ¿no? Que es como algo más espiritual ya entre Pueblo Navi. Y finalmente, deciden que lo van a proteger nuevamente. ¿Hasta aquí me estoy saltando algo? No, creo que no. ¿No? ¿Algo que quieras agregar? Está difícil agregar algo lo que ya contaste, pero... No, pero algo que tú opines. Leo. O sea, aquí siento que sí fueron muy optimistas, porque sí fue en plan de, es que sí necesitamos matarte por esto, pero vemos que tal vez va a ser una guerra que sí va a continuar, pero si pueden pararla lo más pronto posible, pues lo tienen que hacer, ¿no? Y aquí ya finalmente van a regresar con el pueblo acuático para decirles justamente cómo va a suceder el ataque que planean los humanos en esta ceremonia y comunión de las crías. Y empiezan a planear todo. Entonces ya se empieza a planear por parte de los Navi, por parte de los humanos el ataque. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? En general. En general, ajá. No, ya cuando... ¿Por qué te ríes? No, sí, en general, porque ya... Es cuando Jake ya empieza a hacer el llamado a las otras tribus, diciendo que él ya... ¿Cómo dices que se llama el güey? ¿Tupac? ¿Cómo? O sea, aquí Jake finalmente acepta que no puede negar quién es decir, Turuk Makto. O sea, ya acepta esta parte suya de qué representa y la influencia que él tiene y lo que tiene que hacer también, porque ya no se la puede pasar huyendo, ni tampoco enfrentar a hacer guerrilla, sino simplemente ya ir directo al grano. Entonces finalmente va por esta criatura, Turuk Makto. Y la verdad, bueno, a mí no me gustó que apareciera en el tráiler. Yo me hubiera guardado esa aparición, pero entiendo que teníamos que traer a la gente. Pero en este caso sí lo hubiera guardado como sorpresa. Para ese momento hubiera sido más impactante. Y ya vemos que justamente ya empiezan a hacer el llamado de las tribus, se organizan y planean el ataque. Aquí ya es cuando finalmente llegan los humanos a hacer el ataque. Empiezan a planear, se empiezan a preparar y todo. Y empiezan a notar algo, que no había machos y no había ancianos, no creo. ¿No? Y se les hace raro. Y ya empiezan a intentar atacar. Pero incluso empiezan a notar ellos mismos extraño el comportamiento de estas criaturas. Aquí vemos que justamente empieza el ataque con... ¿Quién empieza el ataque? Los Tulkum, ¿no? Creo. Ajá. Los Tulkum empiezan el ataque y son dirigidos por Payakan y la que era... La matriarca. La matriarca, la anciana principal de ahí. Y me gustó mucho su diseño, porque parecía que tenía, o sea, así como rastas larguitas, justo, y tenía como piercings y tatuajes. Me gustó mucho su diseño, siento que estuvo muy bien hecho, estuvo muy padre. Y, ¿qué más? Empieza el ataque de los Tulkum, y hay un momento en el que cuando los militares empiezan a atacar más, se unen ya el resto de los pueblos Navi que ya estaban preparados. Y cuando la batalla se empieza a ver un poco más amena, traca, llegan los de ceniza. Es como el chin, ¿no? O sea, de por sí esto ya estaba difícil de ganar, ya con los de ceniza se pone peor todo, ¿no? Y sí vemos que la batalla se complica mucho para ambos bandos, sobre todo para los Navi, claramente. Tenemos pérdidas, tenemos ganancias, y justamente esta aquí empieza a ver qué puede hacer ella, porque cabe destacar que antes de la batalla, la Shahik de este pueblo acuático que está Ronan, dijimos que se llamaba. Ajá, Ronan empieza ya hasta cierto punto a sentir contracciones y habla con Kiri en plan de, oye, o sea, tú estás consciente de que tienes un poder como el de ninguno otro, como el de ninguna otra Sahik, porque hay un momento en el que esta Neytiri y esta Sahi empiezan de,
¿cómo? O sea, ¿cómo es que ella hizo lo que ninguna Sahika ha hecho, no? Y se enojan y empiezan a discutir y es un poco extraño la plática que tiene ahí. Pero esta Ronan ya, no digo que confronta a esta Kiri, pero sí le dice, oye, o sea, pues si puedes hacer algo tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes un poder y tienes ahí tienes una influencia ahí muy grande con Eiwa. Porque justamente cuando estaban en la tribu de bosque, ya esto nos saltamos, esta Kiri les dice que, bueno, creo que sí les dice cómo logró que lograra que le inspirara. Y aquí es justamente cuando nos revelan, bueno, no, algo que ya sabemos nosotros, pero que se le revela a la personaje, que le revelan que ella no tiene padre, que básicamente ella es como la imagen viva de clon de su mamá, pero por voluntad de Eiwa, entonces técnicamente es hija de Eiwa. Y aquí, como al momento de que esta Kiri ya lo sabe, como que, o sea, sí lo acepta, pero quiere saber el por qué. O sea, por qué su madre no le responde. Porque cada vez que ella se intenta conectar e intenta hablar con su madre, esta la rechaza, la rechaza, la rechaza. Entonces vemos que Kiri empieza a planear algo y finalmente decide conectarse con el árbol de los espíritus. Vemos aquí que ella va sola, la alcanzan Spider y Tuk, y Loak también, pero él se desvía, no con su Tulkum. Vemos finalmente que esta Kiri se intenta conectar con Eiwa y como que en un principio la rechazaba, pero como Spider ya tenía su colita ya más larga, ya se conecta y si le dije colita se me fue. Sí, Bueno, es que es como cola de caballo, bueno, se conecta y vemos que la ayuda a seguir. Tuk llega también y se conecta y finalmente vemos la primera aparición de Eiwa. O sea, yo creí que eso nunca iba a suceder, pero sucedió y me gustó mucho porque sabemos que si tiene como un rostro Navi. ¿Tú lo viste Navi? Sí, yo le vi como tenía esta... Es que a mí me dio la sensación de que era como la cara de un bebé humano, ¿no? Entonces lo vimos por muy... Googleame a ver si no está el frame ahí, pero te juro que es como... Yo lo vi como un bebé, o sea, así como que volteó de perfil un bebé, dije, chinga. No, o sea, porque... O sea, la estructura de la cara de los Navis es como la de un gato, entre comillas, ¿no? Entonces sí se pareció que está así como de ladito y vemos que como que entrevoltea así y y o sea, vemos que tenía como un rostro. Y vemos que también como que es parte de su cabello, entre lo que correspondía a su cabello y a las trenzas, está como formado estaba formado como por alguitas y peces, porque sabemos que primero esta visión era como terrestre y hay un punto en el que como que todo se convierte en agua, ¿no? O, como si flotaran como agua y como si flotaran, vaya, ¿no? Y ya vemos que como perfiladito de Eiwa que como que le hace así y mirando directamente a estos tres personajes. Y vemos que todo se desconecta. O sea, el árbol, digamos, espiritual que estaba ahí como que se apaga. También en parte porque llega una explosión de ahí de la batalla que se estaba dando. Y no pueden conectarse más. Entonces se le quedan a la deriva y se quedan esperando. Porque, o sea, esta Kiri no tiene una convulsión, pero sí se queda en parte como desmayada. Vemos aquí que Tuk se queda sola. Porque Spider ayudó a Kiri, creo. Y Tuk no entendí bien cómo se quedó sola, pero finalmente Quaritch la termina atrapando. Por otra parte vemos que Loak estaba ahí peleando con su Tulkum, pero lastiman a Payakan y él se queda como solo aparte luchando. Por otra parte vemos a Jeko igual luchando en general, termina luchando con Quaritch. Y finalmente vemos que Neytiri, creo que igual la hieren, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero ¿en dónde? ¿En la pierna, no creo? Bueno, a Jake lo lastiman en la pierna. ¿Y a Neytiri qué le hacen? Le incendian su ave, su Banshee. Sí, le incendian su Banshee y termina en tierra. Y aquí termina encontrándose con esta Ronan, la Sahik de igual de pueblo contrario. Y vemos que también está muy mal herida, también tiene una flecha como por aquí. Y ella solamente quiere dar a luz. O sea, vemos que está muy débil y lo último que quiere ella es dar a luz. Neytiri le ayuda a dar a luz, me hace su bebé y promete que la va a cuidar. Entonces, literalmente, cuando Ronan termina de parir, a los 30 segundos se muere porque ya básicamente usa toda su fuerza de vida que le quedaba para dar a luz a su bebé. Y Neytiri lo recibe como suyo. Entonces, ya sería el tercer hijo que cría ella, porque, ¿sabes? Kiri es Spider y sería este bebé también.
Y ya, por otra parte, igual seguimos viendo que hay muchas pérdidas por ambas partes. Y que también había como un campo magnético ahí, donde las criadas iban a hacer su comunión, en el que como que era muy grande y empezaba a absorber todo. Entonces eso también lo tuvieron mucho los navios a favor, que como que este mismo campo empezaba como que a absorber las naves que estaban ahí alrededor. Y esa parte sí les ayudó mucho. Vemos que una vez que esta runa termina de dar a luz y Neytiri recibe a su hijo, los de fuego, ¿no? Son los que capturan a Neytiri. Y finalmente, Quaritch llama a Jake, quien andaba ahí medio malherido, y pues va con él para liberar a su esposo, su esposa e hija. Aquí se encuentra con Loak, finalmente se reúnen, y dice, ¿sabes qué? No eres un inútil, te necesito para salvar a tu mamá y a tu hermana. Loak pues, sí se sorprende y acepta ayudarlo. Aquí ya van planeando el ataque y todo. Y hasta aquí hasta aquí le voy a pausar tantito. ¿Algo que quieras observar o que se me haya ido o que quieras comentar hasta el momento? Voy a buscar el diseño de Iwa mientras. Ajá. Creo que ese es el momento en donde justo Iwa ya empieza a reaccionar, ¿no? Ya le empieza a tirar esquina y ya empiezan a llegar los demás animales, ¿no? O... Más o menos por esa parte. Después de esta breve pausa, retomamos que igual aquí ya vemos que Kiri ya está como reaccionando. Y vemos finalmente que Eiwa finalmente responde al llamado con estos calamares de los que ya habíamos hablado anteriormente. Y también como que con esta fuerza vital de la energía que estaba ahí como fluyendo en otro lado. Estos calamares se terminan de atacar a las naves que estaban ahí moviéndose. Y vemos ya finalmente la pelea entre lo que es Jake y Quaritch. Vemos que Loak logra eliminar a los que estaban ahí. Neytiri se enfrenta otra vez con lo que es la Sahik de Fuego de Ceniza. Llega Kiri junto con llegan Kiri y Spider justamente. Entonces Kiri ayuda a defender a su mamá de la Sahik. Y vemos que sí se logra conectar en la trenza. Creo que es la Sahik la que se conecta con esta Kiri. Pero que le dice, sí, pues ya tengo a Iwa de mi lado, ¿no? Y sí le hace frente, o sea, no, sí le hace daño, pero sí le hace frente a esta Sahik, quien sí le tiene miedo, o sea, se sorprende. Primero ya sabía lo que era capaz la niña, pero se sorprende porque sí la debilitó. Entonces como, ay, caray, o sea, como que es más fuerte que yo. Y termina huyendo. Y sí, creo que esta ya es la última aparición, ¿no? De la Sahik, ¿no? Creo. O sea, después de este confrontamiento termina huyendo la Sahik. Finalmente vemos que Spider ayuda a Soli en la batalla contra Quaritch. Y vemos que, igual nuevamente hay un punto en el que Spider está a punto de morir, pero justamente entre Quaritch y Jake lo salvan. Se terminan poniendo a salvo. Quaritch se da cuenta que está rodeado con todos. Soli intenta hablar con él una última vez, en plan de, oye, es que piénsalo bien, o sea, no vale la pena todo esto, ya basta. Y Quaritch decide irse por su propia mano. O sea, se desvive, se lanza al vacío y ya no sabemos nada más de él. Y la verdad sería una mafufada si regresa ya en la siguiente entrega, que la verdad ya no creo, pero, o sea, su venganza ya quedó concluida. Pero tenemos nuevamente este tema continuo de que los humanos siguen en la Tierra. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar? O sea, ahí creo que correspondería bien un ataque de Iwa hacia la base principal para finalmente terminar con esto. Porque así para la siguiente entrega, o sea, vemos que finalmente los científicos descubrieron cómo es que Spider estaba vivo. Y empiezan a conocer más Pandora y más, ya sería algo repetitivo, que ahorita ya se siente un poco repetitivo porque ya es la tercera entrega en la que seguimos viendo esto y nomás no acaba, pero ya requerimos ya otra trama, que no sea esa, para las siguientes dos películas, que según yo, los títulos, creo que uno tenía que ver con los Tulkum y otro tenía que ver con Eiwa. Entonces se ve interesante, o sea, el concepto está interesante, pero ya tenemos que desarrollarlo ya como, o sea, fuera ya de lo humano. O sea, entiendo que es una parte, o sea, del por qué inició todo esto, pero ya si lo hacemos ya un poco más de lado y lo utilizamos ya como otro recurso, ya podría mejorar un poco. ¿Cómo ves tú? Chinga. Ahora sí que nos tenía muy
pendiente las otras, las 4 y las 5. Pero sí, ya, yo no sé, yo digo que sí anda regresando el buen Quaritch. Porque ya, pues a lo mejor sí regresa. Ya lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Pero a lo mejor así ya se conecta con Pandora, tal vez. Tal vez, no sé. Sí parecía que ya iba a dar un aire de, yo ya me quedo aquí con los Na'vi, pero pues, al final el güey se fue. Igual él, como que él, ¿sabes? Nunca quiso ser algo más que soldado porque tal vez era lo único que también tenía. Entonces tal vez no sabía cómo ser algo más. Entonces, también por eso tal vez igual decidió irse por su propia mano. Vemos que termina de concluir esta batalla y vemos finalmente la recapitulación de pérdidas, ¿no? Que es finalmente la Sahik, esta Ronan, uno de los hijos de este matrimonio. ¿Y quién más? Y bueno, y más gente por ahí. Pero pues. Vemos finalmente que Spider hace ya una comunión ya más oficial con Eywa y se conecta finalmente con los ancestros. Entonces vemos ahí básicamente igual, aquí es donde vemos igual a Ronan, al hijo de Ronan. Vemos también al abuelo, bueno, es decir, al padre de Neytiri. Vemos también al que era amigo de Neytiri, que iba como su pretendiente en la primera película. Vemos también a la madre de Neytiri, porque ahí estaba Kiri. Vemos a Neteyam. Y ya es en plan de, pues, bienvenido. O sea, es el primer humano, o sea, es muy extraño, pero bienvenido. ¿Y qué más? Nada más, no creo. En general. Creo que en general sí. Vemos que, bueno, Payakan ya es finalmente aceptado. O sea, después de esta guerra es finalmente aceptado. Las crías finalmente hacen su comunión. Kiri creo que ya no tiene convulsiones cuando se conecta con Eywa. O sea, tal vez ya no la veo otra vez, pero ya no se convulsiona. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Creo. Sí, nada más, es que ya no recuerdo muy bien el final, es que también de qué terminaba. Porque el que estaba hablando ahí era el hermano muerto, ¿no? El que estaba soltándose el monólogo, ¿o era alguien más? No, esta película destacó porque Jake ya no fue el narrador de esta peli, sino fue Loak. O sea, todo el tiempo él que estuvo narrando la peli, porque dijo, no, es que mi papá de esto, tal, o los Tulkum esto, ¿no? Entonces él fue el narrador en esta película. Y finalmente vemos que pues, se quedan en paz un ratito. No sabemos que, o sea, tal vez la guerra se va a continuar, porque Jake finalmente acepta ser el Turuk Makto y acepta guiar al pueblo Na'vi ya como tal. Ya, ¿no? O sea, como que queda así como con esa conclusión de que Spider pues ya es más Na'vi que humano. Quaritch, el villano de esas películas anteriores, ya no está. Y ya, porque ya no sabemos qué pasa con el biólogo marino después, si lo arrestaron o algo. Ya no vemos nada por esa parte como militar, más que estas como pérdidas, y se acabó. Entonces, o sea, sí se siente como un cierre, porque o sea, James Cameron ya había dicho que esta parte como de Jake iba a durar hasta esta película, pero pues están sus hijos, o sea, sus hijos tienen más historias que contar próximamente. Así que, en lo personal, yo creo que la siguiente entrega, o sea, sí va a enfocarse en los hijos de Jake. Tal vez el siguiente narrador sea... Yo, o sea, siento que una película va a ser... Kiri va a ser la narradora y otra va a ser esta Tuco. Entonces, o tal vez nuevamente sea Loak, pero yo siento que Tuco, la niña, va a ser narradora de algo, de una de las dos películas. No resaltó nada, ¿no? Entonces, no mucho. Pero te digo, o sea, como es niña, ya la había platicado ya en el video de las teorías, o sea, tiene más que adaptarse, tiene más que vivir que todos los que están ahí. Entonces, siento que va a tener una tarea especial ya después. Y por eso te digo que siento que va a ser narradora ahí de una de estas dos películas. Y siento que tal vez en esta diferencia entre 3 y 4 va a haber ahí un lapso temporal igual de grande que tuvimos entre la primera y la segunda película. O sea, tal vez aquí ya, tal vez, Jake y Neytiri ya mueran, ya estén muertos, o mueran durante la película, pero sus hijos todavía sigan con su respectivo legado. Puede ser, puede ser. Pero igual, nuevamente está como extraño porque una de las películas creo que es El viaje del Tulkum, creo. Esa, definitivamente, Loak y el pueblo marino tienen que ser protagonistas. Y la última, te digo, tenía un título sobre Eywa, o creo que era viceversa. Lo buscamos bien y si no lo colocamos aquí abajo. Y y ya, entonces, de ahí en fuera no se me ocurre nada de lo de Eywa más que con esta Kiri. Y no se me ocurre mucho tampoco, la verdad. Entonces, tal vez hasta esas dos películas, sobre todo con esta de Eywa, podamos ya ver finalmente la derrota de los humanos en Pandora y su expulsión, porque sabíamos que
o sea, al final de la primera película, o sea, sí se van, pero después regresan como de 10 años, ¿no? Entonces aquí realmente sí tendría que ser una expulsión total, pero ¿cómo se podría llevar a cabo esa expulsión total sin que los humanos tengan ganas de regresar, digamos, como con más fuerza? Entonces habría que checar eso bien. A ver, ¿qué podría surgir ahí? ¿O tú qué crees? De las películas que vienen, la neta te fallo, pero sí tengo mis quejas. Ahora que lo estoy pensando, ahora que ya mientras te escuchaba hablar era como de chinga, sí es cierto. Que Ajá. cuando es la guerra, la última en donde se alían los animales, que se repite un poco la fórmula de la uno en donde estaban perdiendo, yo me puse a pensar, ¿qué tan fácil sería? Que no habrían 5 películas de esta madre si Ewa se hubiera puesto las pilas desde un inicio, ¿no? Si ella de alguna forma llama a los animales terrestres, marinos, aéreos, lo que tú quieras, ¿por qué no hace eso? Porque no igual dice, no mames, un pinche intruso está haciendo caca a mi planeta y llama a todos los animales. Si todos los animales fueran 100% agresivos, no entre ellos, sino con los humanos, ni hubieran ni podido instalarse ahí en la megabase de la 3 o desde un inicio, no hubieran podido haber hecho sus experimentos. O sea, pinche Iwa está ahí echando hueva hasta que ya están, hasta que están valiendo madres, es cuando medio ayuda tantito. Es como de, ay, te está complicando, pues toma esto. Y ya no me No, muevo. es O que siento sea, que, o sea, es como, o sea, igual es la diosa ahí de es como un dios Pandora. cristiano, pero ella sí es Entonces, real y no hace nada. O sea, estás ahí. no, o sea, tal vez tenía que dejar que su pueblo Navi, aprendiera ciertas cosas. Y quizás también ella esperó a, digamos, como al indicado para que el pueblo Navi también pudiera defenderse a sí mismo y pudiera también como organizarse, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sé que suena extraño y que suena, te creas, no muy justificado, pero tal vez eso es lo que pasaba. Que ella quería seleccionar a alguien, digamos, como humano, para que digamos, que fuera como el medio para que su propio pueblo y su propio planeta pues, también pudiera salvarse. ¿Sí me explico? O sea, alguien que fuera como del otro lado, que se convirtiera. Mm. Y ya. Entonces, pues, o sea, tal vez, o sea, teniendo el punto o sea, ya teniendo energía y todo, pues, órale, adiós humanos de aquí, ¿no? O sea, como que consumirlos ahí mismo. Pero, no sé. O sea, no quiero decir, igual tiene un plan más, porque pues, no lo sé. Y la verdad, no siento, o sea, siento que suena más excusa que argumento, pero, pero ajá, tal vez sí. No lo sé, yo ahí siento que se ve muy lenta. Ya me puse a pensar quién es peor, Eiwa o Claudia Sheinbaum. ¿Quién es peor cuidando a su pueblo? Dime, porque sí, se me hizo muy lento. O sea, y de alguna forma también está Kiri podía controlarlos, ¿no? Porque se le acerca el calamar y en plan, ¿qué quieres que hagamos? Como que le da orden a ella, pero no solo a él, como que le da la orden en general. Te digo que Eiwa ahí bien pudo haber hecho un chingo de cosas más sencillas. Pues tal vez, pero a lo mejor necesitamos que también Kiri, o sea, ahorita ya, o sea, igual tiene un elegido, que es Jake. Y gracias a Jake tenemos también a su hija, que está aquí. Entonces también tenemos a Jesús ahí. Así que, también estaba ella, ya que su elegida, bueno, su hija, también fuera como que criada por su elegido, para que ella también siga aprendiendo de sus poderes, también a ver si ella puede hacer también algo más. Sí, pero ¿para qué quieres eso? O sea, sería su reemplazo, ¿no? O sea, entre comillas tal vez, pero, o sea, ahorita aquí todavía sigue desarrollando sus poderes, quizás para la siguiente película ella también ya tenga la suficiente fuerza, también junto con otras cosas, no creo que ella se eche toda la chamba de terminar de expulsar a los humanos de Pandora, ya, para que esos ya nunca vuelvan jamás. No sé, ¿eh? Pues no le está yendo mal, según había que estaba ganando, está ganando. Entonces sí que tal vez sí tengamos la 4 y quinta, pero sepa cuánto tiempo pase. Pues creo que la siguiente, o sea, ahorita estamos en 2025. La siguiente creo que se estrenaría como en 2029, creo. Y ya la siguiente hasta 2031, creo. No mames, no voy a vivir tantos Porque, o años. sea, estas películas tardaron mucho en salir porque, o sea, básicamente la tecnología que James Cameron quería de poder, digamos, como hacer efectos especiales en el agua y todo ese tipo de cosas no existía, entonces la tuvo que inventar. Entonces, ahorita ya estos ya están como más sólidos, por eso no hubo tanta diferencia de años entre la segunda y la tercera, pero a lo mejor para la cuarta y quinta, como planean otras cosas más, entre comillas ya sea más rentable, aunque todavía falta este universo de los de aire, que todavía no hemos explorado tanto. O sea, ya se nos puso en la mesa, pero todavía no se nos ha explorado más. Así que tal vez se vea en una de las siguientes películas, pero quizás otra vez hay una tecnología que todavía no existe y por eso todavía necesitamos tiempo para terminar de filmar y todo. ¿Qué más? Pues nada más. ¿Quieres concluir con otra cosa? ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar?
Creo que abarcamos mucho de esas 3 horitas, ¿eh? Ujú. Entonces, a ver. ¿Qué calificación le das? A ver, a la primera. Empezamos por la primera. La primera creo que te había dicho que era un 8, ¿no? Ujú. Ya, un 8 estuvo bien ahí. La segunda. Yo le pongo un 7.5. Sí, esa estuvo más lenta. Esa sí me dio hueva. Y Ya esta. Ay, yo digo que es un 8. Me gustó más que la 2. Entonces yo digo que es un. Pero no sé si más que la 1. Porque te digo que fue como de. Ay, volvimos a ver lo de la 1, ¿no? Entonces fue Sí. como de. Ay. Yo le pondría un 8 igual. Un 8.2. ¿No? O sea, más que la primera. Más que la primera, pero así, poquito. Poquito. Ok, ya a la primera le doy un 8.2. A la segunda le doy un 7.7. Porque igual hubo partes que sí sentí como lenta. O sea, entiendo que sí ocupa el desarrollo del personaje, pero yo sentí que fue un poco como de lo mismo, pero pues en el agua. Y esta, o sea, igualmente hay fórmulas que se vuelven a repetir, pero sí la sentí muy llamativa por esta parte de la tribu de fuego, que sentí que sí dio un buen protagonismo, sí dio batalla. Lo de Spider no fue tan así como porque sí, tal vez tuvo un buen desarrollo. Y finalmente yo le daría un 8, cerrado. O sea, creo que la pondría en el medio entre la primera y la segunda. Ya. Mm. Ujú. ¿Cómo ves? ¿Algo más? Suponiendo que ya ves que este Parker quería replicar lo que le pasó a Spider. Ajá. Mi- Sí. Supieron, me imagino que cuando lo investigaron vieron que tenía una colita. Le estaba saliendo la cola. Entonces, si lo replicaras, pues técnicamente obviamente pasaría eso, ¿no? Ahora la pregunta sería, va, ya podemos traer humanos acá, pero tendrías que pasar por ese proceso, ¿no? O sea, ya puedes vivir aquí en Pandora, pero también vas a tener colita. ¿Tú te animas o no? ¿Tú crees que la gente se animaría? ¿O tendrían ahí un estigma de, no mames, es que ya no soy humano técnicamente? Tal vez, o sea, sí podrían tener un estigma, aunque tal vez igual, o sea, si aprovecharan esa como energía para conectarse, yo creo que incluso podrían ser hasta expulsados por la misma Eiwa, ¿sí me explico? Porque, o sea, Eiwa autorizó digamos, la transición de este Spider. Entonces, digamos que, o sea, igual no por igual ser Navis y demás, o sea, ellos no sabían, no entendían, o sea, sí conocían todo esto de la espiritualidad de todos de los Navis, pero como realmente ninguno se había conectado, pues no lo terminaban de entender. Pero ahora, por eso mismo, o sea, como no se habían conectado y todavía igual no los había saltado, por eso no veían nada. Entonces siento que si los humanos logran aún con todo y replicar la colita, tal vez, o sea, sí podrían como conectarse tal vez como con los animales, como en el caso de Quaritch, pero no lo terminarían de entender del todo. Entonces tal vez hasta aquí en la misma Eiwa los podría expulsar, ¿sí me explico? O sea, tal vez quitándoles energía o tal vez como así estropeándolos, ¿no? Como con la misma naturaleza, pero no sé, no estoy tan segura. No se me ocurre nada más. No, esa sería mi única duda por el momento. Por el momento. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, si tienen igual alguna otra teoría o igual algún pequeño debate o algo, los estaremos leyendo igual aquí en los comentarios. Y creo que eso sería ya todo, ¿no? Finalmente. Yo creo que sí. Vale. Entonces, esto es Narrativas Cruzadas. Nos vemos. Nada tan oscuro como yo pensé.